Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Bienvenidos. Ahora vamos a practicar un poco el cálculo de una instalación, el cálculo de corriente y potencia para una instalación en sistemas, pero ahora va a ser sistemas no equilibrados. Ya hemos hecho ejercicios con sistemas equilibrados, pero en la vida real lo común es que los sistemas no estén equilibrados. Para eso vamos a plantear un problema, este problema en el cual la compañía de luz, en este caso estamos hablando del caso de México, nos suministra o nos provee de un suministro de baja tensión de corriente alterna trifásica en forma de estrella. Entonces, si la compañía nos provee un sistema de estrella, tenemos 4 cables, la fase 1, fase 2, fase 3, fase A, B, C y el neutro. Y en este sistema vamos a conectar 3 motores. El primer motor, en sus datos de placa, en la placa que está en la carcasa, nos da los siguientes valores. Primero, el voltaje es un motor trifásico. Se alimenta, si lo conectas en estrella, con 127 volts, y si lo conectas en delta, con 220 volts. Yo medí una de sus fases con un ohmmetro y la resistencia que me dio, resistencia pura, no impedancia, resistencia pura, fue de 35 ohms. Y el coseno de phi con el cual fue fabricado es de 0.89. Ese es el motor 1. El motor 2 es un motor monofásico de una sola fase. De fábrica trae un coseno de phi de 0.8. Yo medí con un ohmmetro una resistencia de su bobina de trabajo de 25 ohms y se alimenta con 127 volts. Tengo además un tercer motor que en sus datos de placa me dice que, bueno, es un motor monofásico, se alimenta con 220 volts. Cuando yo medí su resistencia en una de sus bobinas, que de hecho ahorita no voy a hacer distinción entre bobina de trabajo y bobina de arranque, voy a asumir que solamente tienen una sola bobina, tiene 30 ohms, y el coseno de phi de este motor es de 0.85. Vamos a comenzar entonces. Ya conecté, había comenzado a preparar mi dibujo. Aclaro, este problema no es solucionado, es la primera vez que lo voy a solucionar, es decir, puede que en el proceso me equivoque, voy a corregir, y si al final del video no me doy cuenta, bueno, lo subiré, y si detectan un error me lo hacen saber y lo corregimos. Bueno, tengo aquí tenemos dos maneras de conectar el primer motor, en delta o estrella. Yo decidí conectarlo para este ejercicio en estrella, perdón, en un posterior ejercicio lo haré en delta. Ya conecté mi primer motor en forma de estrella al suministro, que también viene en estrella. Me piden calcular las corrientes de A, la corriente de B, la corriente de C y la corriente de neutro. Si el sistema estuviera equilibrado, ustedes recuerdan, la corriente de neutro vale 0. Pero en este caso, como el sistema no está equilibrado, la corriente de neutro sí va a tener un valor. Ya conecté el segundo motor, que es un motor monofásico a 127 volts. Entonces lo conecto de cualquier fase, la que gusten. Yo escogí la fase A neutro. Ahora voy a conectar el tercer motor. Aquí tengo el tercer motor, esta es su impedancia. Esta es impedancia 1, 2 y 3, que son iguales. Esta es la impedancia 4 y esta es la impedancia 5. Pero este segundo motor, este tercer motor me dice que se alimenta con 220. Por lo tanto, no lo puedo conectar a la línea. La línea solo me da 127. La fase es la que me da 220, entonces lo voy a montar en cualquier fase. Sin embargo, como ya cargué el primer motor, al segundo motor, a la primera línea de alimentación, o a la primera fase del suministro, voy a conectar este otro a la fase B y la fase C. Bueno, a la primer corriente
que atraviesa por el motor de corriente trifásica le llamé corriente 1. Por la fase A la corriente de fase 2 le llamé corriente 2. A la corriente de la fase 3 le llamé corriente 3. A esta corriente del primer motor monofásico le voy a llamar corriente 4, que viene por aquí y sale por acá, que es la misma. Y a esta última corriente del otro motor monofásico le voy a llamar corriente 5. Muy bien. Primer paso. Para poder conocer sus corrientes, primero necesito conocer las impedancias. Las impedancias no me las dan, pero lo que sí me dan es el valor del coseno de phi de cada motor y yo pude medir la resistencia. Por lo tanto, con ese dato yo puedo calcular el valor de la reactancia para obtener mi impedancia en cada motor. Veamos el primer caso. El primer caso está como sigue. Es este motor y tiene una resistencia de 35 ohms. Además, tiene un ángulo phi. Tiene una reactancia que en este caso es inductiva, que no la conozco, y tiene una impedancia que le llamamos impedancia 1, que tampoco la conozco. Pero lo que sí es que conozco el ángulo phi, conozco el coseno de phi. El coseno de phi que me dan para este motor es de 0.89. Acá lo tenemos. Por lo tanto, el ángulo phi, que en este caso, bueno, no le voy a poner más que así, phi va a ser phi 1. Aquí va a ser coseno de phi 1, coseno de phi 2 y coseno de phi 3. Ok, el ángulo phi 1 va a ser igual a la inversa del coseno de phi 1, que en este caso es la inversa del coseno de 0.89. Veamos cuánto vale mi ángulo phi 1. Permítanme sacar mi calculadora y ponerme mis lentes. Sin lentes no veo bien. Entonces, la inversa del coseno de phi 1 quedaría inversa del coseno de 0.89 y esto me da un ángulo de 27.13 grados. 27.13 grados. Como yo ya conozco este ángulo, que es igual a 27.13 grados, puedo calcular el valor de la reactancia. Este es un triángulo de Pitágoras y es muy fácil calcular esta reactancia. La reactancia va a ser como sigue. Estoy pensando, permítanme. Bueno, lo voy a hacer así, paso a paso, para no perdernos. La función trigonométrica que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente de este ángulo es la tangente. La tangente del ángulo phi 1 es igual a cateto opuesto, es decir, la reactancia inductiva, entre la reactancia capacitiva, que vale 35 ohms. Por lo tanto, la reactancia inductiva es igual a 35 ohms multiplicados por la tangente del ángulo phi 1. Ya lo voy a poner, son 27.13 grados. La reactancia inductiva en este caso va a ser igual a, permítanme, 35 por la tangente de 27.13, cerramos paréntesis, esto es igual a 17
18.93. Lo voy a cerrar a 18. La reactancia inductiva vale 18 ohms. Entonces, pues miren, como ya tengo el dato, lo voy a escribir aquí. La impedancia 1, lo voy a escribir con un color diferente. Caray, creo que mi pantalla se fue a reposo a los 10 minutos. Espero que se siga grabando. Ok, esperemos que sí. Y si no, pues ya por lo menos practiqué. Ok, entonces ya tengo mi impedancia en forma rectangular. La voy a poner con un color diferente. La Z1, que es igual a Z2 y Z3, es igual a 35 más 18 imaginario. Esto lo voy a calcular de una vez en forma polar. Ya les he explicado en otras sesiones cómo convertir de rectangular a polar con su calculadora. Entonces lo voy a hacer ahora yo. 35, 18 a polar me da 30 me da la impedancia, quedaría 39.35 ángulo, y el ángulo ya lo teníamos, 27.13. Muy bien, ya tengo la primera. Permítanme borrar todo esto. Aquí tengo el dato. Ahora voy a calcular la impedancia 4. La impedancia 4 va a seguir el mismo procedimiento. La impedancia 4 la impedancia 4 está compuesta de una parte real, que es una resistencia de 25 ohms, una parte imaginaria, que es una reactancia inductiva que no conozco, una impedancia, que es, bueno, más bien la impedancia 4, y un ángulo de faciamiento phi, que le voy a llamar phi 2. No conozco todavía phi, pero sí conozco el coseno de phi. El coseno de phi es de 0.80. Por lo tanto, el ángulo phi 2 es igual a la inversa del coseno de phi 2. En este caso es... ¿Cuánto vale phi 2? 0.8. Y permítanme hacer esa operación. Esto da un ángulo de 36.87. Phi 2 es igual a 36.87 grados. Entonces, por acá puedo poner la impedancia Z2, no, perdón, Z4 le habíamos llamado, es igual a 25 más, ¿cuánto dijimos? 36.87. Ah, caray, no, aquí hay un error, perdón, no es cierto. Estos 36.87 es el ángulo. Muy bien, entonces ya tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, la función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. La tangente del ángulo phi 2 es igual a cateto opuesto
es decir, reactancia inductiva entre cateto adyacente, 25. ¿Todo bien? Ahí vamos, 15 minutos. Está largo, ¿eh? Está largo el problemita. Muy bien, voy a hacerlo yo creo que partido en dos partes. Por lo tanto, la reactancia inductiva es igual a 25 multiplicado por la tangente del ángulo phi, que en este caso son 36.87 grados. Voy a calcularlo. Me da 18.75. Entonces la impedancia 2 vale 25 más 18.75. Voy a convertir imaginario, esta parte es imaginaria, voy a convertir esto a un número polar. Uso mi herramienta para convertir a polar. 25, 18.75 me da 31.25 ángulo de 36.87 grados. Muy bien, excelente. Hasta ahí vamos bien. Aparentemente todo va en orden. Voy a borrar esto y voy a calcular el último. Voy a calcular la impedancia Z5. Sigo exactamente el mismo procedimiento. Muy bien, creo que mi video se está congelando y hasta aquí le voy a detener por el momento. Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Otra vez ya estamos por acá. Hace unos momentos el video se me cortó, se me estaba friseando, entonces tuve que hacer unos ajustes, ya cambié de cámara, ahora estoy con un celular. Vamos a terminar el problema. Habíamos calculado la impedancia de Z1, Z2 y Z3 y de esa misma manera habíamos logrado conseguir no solamente la magnitud de la impedancia, sino su ángulo phi. Lo habíamos hecho para Z1, Z2 y de una manera análoga ya lo hice para Z3. Y estos valores los transporté, ya los tengo acá en este momento. Z1, Z2, de hecho no Z2, es Z1, cada una de estas, Z1, Z2, Z3, son iguales. Z4, que es la del motor monofásico de 127 volts, y Z5, que es la del motor monofásico de 220 volts. Ya está traspasada para acá. Muy bien. Ahora, como ya traspasé esta información para acá, voy a borrar un poco para tener más espacio. Borro esta parte que ya la pasé para allá. Borro esta y borro esta otra. Muy bien. ¿Qué procede ahora? Ahora voy a calcular las corrientes. ¿Cuáles corrientes? Bueno, si yo quiero conocer la corriente que circula por A, por B, por C y de regreso por neutro, primero tengo que calcular las corrientes que se derivan. La primera que se deriva es esta, la corriente I1, así le llamé, de la primera rama de la estrella, la corriente I2 de la segunda rama de la estrella y la corriente I3 de la tercera rama de la estrella. Ustedes van a poder notar que las tres corrientes entran y se unen en el neutro.
En este caso, como este motor es trifásico balanceado, la corriente de cero va a ser neutro, la corriente de neutro va a ser cero, no va a tener problema. Luego, voy a calcular la corriente que alimenta al motor monofásico. Esta corriente, si recuerdan, este motor lo cargué en la fase A, entonces le llamé corriente 4, viene o parte o se divide de la línea A y se regresa al neutro. Esta corriente sí va a agregar corriente al neutro. Por lo tanto, ahí se desbalancea aquí se desbalancea nuestro sistema total. Por sí solo esto está desbalanceado, pero gracias a esto el sistema complejo está desbalanceado. Y luego la última impedancia la cargué, como este se alimenta con 220 volts, la cargué en un voltaje de fase. Y como ya había usado la línea 1, se alimenta con un voltaje de línea. La cargué en la línea que está entre B y C. Vean, la corriente que alimenta es I5, hace funcionar la impedancia y regresa por la línea C. Cuando yo pongo las flechas de circulación de la corriente es solo una convención, estoy usando lo que habíamos platicado, era secuencia directa, pero ustedes saben que en la realidad la corriente va y viene, pero estoy analizando solamente un sentido. También hice otra cosa. Antes de irnos aquí no había nada, pero ya puse aquí los voltajes de fase y de línea que nos provee esta alimentación o esta fuente trifásica. Yo decidí que la referencia iba a ser mi voltaje de fase A y también decidí hacer lo siguiente. Estoy utilizando los valores RMS como si fueran las magnitudes del vector. Estrictamente hablando, eso no es correcto. Primero, yo debí haber convertido esto a valor pico y ya después expresarlo como un vector o como una forma polar. Pero en el entendido de que estoy usando valores RMS, significa que todo el resultado y todo el proceso es RMS. Ya hemos platicado de lo que es RMS. Muy bien. Entonces, como ya tengo los voltajes, el voltaje de fase A lo tomé como referencia, 127 volts, y yo le di la referencia, ángulo de cero. El voltaje de fase B está a 120 grados hacia abajo. La misma magnitud, pero menos 120. Y voltaje de fase C está 120 grados, pero para arriba, es decir, 127, ángulo de 120 grados. Ahora los voltajes de línea A, AB, BC y CA. ¿Cómo están esos? Bueno, muy fácil. Ustedes saben que el voltaje de línea AB está 30 graditos arriba del voltaje de fase A. No voy a repetir el por qué. Si tenemos alguna duda, volvemos a los principios de cuando explicamos los fundamentos del triángulo de vectores de trifásica. La segunda línea está 120 grados por debajo de la primera, es decir, si está a 30, la segunda está en menos 90. Y la tercera está 120 grados arriba con respecto a la primera línea, es decir, 30 más 120 me da 150 grados. Muy bien, ya tengo los voltajes y tengo las impedancias. Voy a calcular la corriente. La primera corriente que voy a calcular es la corriente 1. Y es muy fácil. La corriente 1 es igual al voltaje en el que está sometida esta primera impedancia, que es voltaje de fase 1, entre la impedancia, que es la impedancia 1. De la misma forma, voy a calcular la corriente 2, que es igual a voltaje de fase 2 entre la impedancia 2, que por cierto es igual a la 1. Y luego la corriente 3 es igual al voltaje de fase 3 entre la impedancia 3. Esto es muy sencillo. Es 127 ángulo de 0 grados. Esto es igual sobre la impedancia, pero la impedancia ya la tengo en forma polar. Aquí está 39.35 ángulo de, me equivoqué yo aquí, 27.13. Y el resultado de esto, chicos,
ya lo tengo. La corriente 1 va a ser igual a 3.22 ángulo de, está acá, menos 27.13. De esta forma calculé la corriente 1. De esta misma forma, usando el voltaje de fase 2 o B, y de esta misma forma usando el voltaje de fase B, 3 o C, voy a calcular la corriente 2 y la corriente 3, que ustedes ya de antemano saben, van a ser de la misma magnitud que la primera, pero va a estar una 120 grados debajo, tomando esto como referencia, y la otra 120 grados arriba. Aquí yo ya las calculé, y la corriente de fase, perdón, la corriente 2 es, de hecho ustedes notenlo, es la corriente 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 son iguales en magnitud, lo único que varía es su ángulo. Menos 27.13, el segundo es menos 147.13, el tercero menos 92.87. Y los convertí a rectangular, a forma de vectores rectangular, porque voy a hacer después unas sumas. Aquí tengo el resultado en forma rectangular. Muy bien, ya terminé con las tres corrientes del motor trifásico. Ahora voy con las corrientes del primer monofásico que está conectado a 127. ¿Cómo se calcula? Muy fácil. La corriente 4, esta que viene por acá y luego regresa hacia el neutro, es igual al voltaje al que está sometido, que en este caso es el voltaje de fase en A, sobre la impedancia 4. La impedancia 4 ya la tengo acá y ya la tengo convertida. El voltaje de fase A es igual a 127 ángulo de 0 grados y la impedancia 4 es igual a 31.25 ángulo de 36.87 grados. Yo ya realicé esta operación y la corriente 4 me resultó de 4.06 amperes con un ángulo de negativo 36.87 grados. Aquí está. Y la convertí a forma rectangular. Muy bien. Ahora voy a calcular la corriente 5. La corriente 5 es un poco diferente. Primero, la corriente 5 es aquella que pasa por la impedancia 5, pero está sometida al voltaje de fase que hay entre B y C. Voltaje de fase entre B y C. Voltaje de fase entre, el voltaje entre B y C. Esto sería 220 volts, ángulo de menos 90 grados. Todo esto sobre la impedancia 5. Acá la tengo. 35.3, ángulo de 31.79. Ya realicé la operación y la impedancia 5 me dio una magnitud de 6.25. Noten cómo es más grande y la razón es porque está sometido a un voltaje mayor, un voltaje de línea y por lo tanto más potencia. Ustedes saben que siempre los sistemas conectados al voltaje de fase consumen mayor potencia. Y entregan mayor potencia, es decir, por esa razón, si yo requiero más potencia, conecto más bien a las fases, a las líneas que a las fases. El voltaje de fase 5 me dio 6.25 ángulo de menos, caray, aquí veo un pequeño error. No está bien, menos 90, menos 31.79 da menos 121.79 y lo convertí ya a forma rectangular porque lo voy a sumar. ¿Cuánto llevo? 11 minutos. Muy bien, vamos bien, hasta ahorita vamos bien. Es que, ¿saben algo? Tengo poca memoria en mi teléfono y poca batería, ya no me dura mucho la batería. Voy a continuar. Maestros en tiempo de la pandemia. Muy bien, voy a continuar. Ahora, ya tengo las 5 corrientes.
1, 2, 3, 4 y 5. Ya las tengo. ¿Cómo puedo calcular la corriente en A? Por nodos a través de leyes de Kirchhoff. La corriente en A se divide en dos partes. Es la suma de la corriente 1 y la corriente 4. Corriente 1 más corriente 4. Como ustedes saben, ya lo hemos explicado, es mucho más fácil sumar y restar en forma rectangular y es mucho más fácil dividir y multiplicar en forma polar. Esta suma, bueno, ahora, la corriente en B. La corriente en B es la suma de lo que se dividió aquí, es decir, la corriente en B es la I2, la que baja por aquí, y también esta otra, más la I5. Muy bien. Por último, bueno, casi por último, la corriente en C, aquí está más interesante. La corriente en C es, primero, vean ustedes, antes quiero que vean lo siguiente. Debido a esta carga, la corriente 5 sube y entra a la línea C. Entonces, por acá viene una corriente en C, por acá viene la I5 que se regresa por C, por lo tanto, IC más I5 es igual a lo que sale, y lo que sale es la I3. Por lo tanto, la IC es igual a I3 menos I5. Y de esta forma, yo voy a calcular la corriente en A, la corriente en B y la corriente en C. ¿Cómo? Bueno, yo ya tengo estos valores en forma rectangular. Simplemente los realizo las operaciones y aquí ya tengo los resultados. Corriente en A, corriente en B y corriente en C. Primero, en forma rectangular, las tres primeras, y por último, en forma polar. Quiero que noten lo siguiente. La primera corriente me salió, como el sistema no está balanceado, pero intenté más o menos balancearlo, la primera corriente me salió de 7.23 amperes. La segunda de 9.25 amperes. Claro, hay un desbalance, pero no tanto. Y la tercera de 9.7 amperes. Como ven, está relativamente más o menos balanceado. Claro, cada una con ellas con sus desfasamientos. Y por último, el neutro, la corriente que regresa. ¿Cuál es la única corriente que regresa? I4, vean, aquí está I4, pasa por la impedancia, sube y regresa por neutro. Por lo tanto, la corriente de neutro es exactamente igual a la corriente I4. I4 ya la había calculado, entonces corriente de neutro es igual a corriente I4. Muy bien, con eso termino con las corrientes. Voy a cortar este video y ahora voy a las potencias. Voy a detener este video un momentito. Muy bien, queridos alumnos, vamos ahora a la última parte de nuestro circuito y vamos a calcular la potencia activa, reactiva y aparente, primero individual de cada uno de los circuitos, de cada uno de los motores, después los sumamos y vamos a tener la potencia total. Entonces, ¿cómo calculo esta potencia? Bueno, ustedes saben que la potencia activa P de un sistema trifásico en estrella se puede calcular de la siguiente manera. 3 veces corriente de fase, voltaje de fase, coseno de phi. Esto sería 3 veces la corriente de fase. ¿Cuál corriente de fase? Bueno, cualquiera de las tres. Son iguales las tres. En realidad aquí lo que voy a ocupar, ya sabemos, es la magnitud. La corriente de fase, habíamos dicho, y ya la borramos, es igual a 3.22. El voltaje de fase lo conocemos.
127 y el coseno de phi nos lo habían dado, 0.89. De una forma análoga vamos a calcular Q, la potencia reactiva. Esto es igual a 3 veces corriente de fase, 3.22, voltaje, nada más permítanme verificar la corriente de fase. La corriente de fase la calculamos hace un momento, que era esta, era I1, sí, efectivamente, 3.22, está muy bien. 127, pero aquí no va el coseno de phi, aquí va el seno del ángulo phi, que para nuestro caso, el ángulo phi, ya lo borré, pero si no me equivoco, era 39.35. Calculé ya estos valores y la potencia activa P me sale de 1.09 kilowatts. La potencia reactiva me sale de 0.777 kVARs, kilovolts amperes, pero reactivos. Y ustedes saben que la potencia total de este motor es la suma vectorial de estas dos potencias. La potencia aparente me sale, por supuesto, tomo la parte real, 1.09, le sumo la parte imaginaria, que es la reactiva, 0.77 imaginario, kilovolts amperes. Muy bien, con esto calculé la potencia del motor trifásico. ¿Cómo voy a calcular la potencia del monofásico? Ya la sabemos. La potencia activa P es igual, aquí no hay ni 3 ni raíz de 3, simplemente voltaje de fase, corriente de fase, coseno de phi. La potencia reactiva Q es igual a voltaje de fase, corriente de fase, seno de phi. Y la potencia aparente total de este motor es igual a potencia activa P más potencia reactiva Q. Es un valor imaginario y estos son VAs. Yo ya lo calculé, les pido que ustedes hagan el ejercicio completo, sustituyan valores y verifiquen si llegan al mismo valor que yo. La potencia activa P me dio de 1.16 kilowatts. La potencia reactiva Q me dio de 0.72 kilobar. Por lo tanto, la potencia compleja S me dio de 1.16 más 0.724, aquí faltó el imaginario, kVA. Muy bien. Por último, voy a calcular la potencia del motor que está sometido al voltaje de línea. ¿Cómo se calcula? La potencia activa P, para este caso en específico, como está sometido no a un voltaje de fase, sino a un voltaje de línea, es voltaje de línea, corriente 5, coseno de phi. Pero el phi ya no de este ni de este, sino de este. La potencia reactiva Q es igual a voltaje de línea, corriente 5, seno de phi. Y por supuesto la potencia aparente es la suma vectorial de estos dos. Y yo ya lo calculé. Estos son los datos. Para mí esto significa una fase, 3 fases. Bueno, entonces la potencia activa de este último motor me dio de 1.16 kilowatts. La potencia reactiva me dio de 0.724 kilobars y por lo tanto la potencia, miren aquí también me faltó el imaginario. La potencia aparente total del último motor me dio 1.16 más 0.724 kVA. ¿Y luego qué sucede? Bueno,
Lo que sucede ahora es que para encontrar la potencia total del sistema, sumo las tres potencias. Como son números complejos en forma rectangular, es muy fácil. Sumo parte real con parte real, es decir, esta parte real con esta parte real y con esta parte real. Ya encontré el resultado. El resultado es de 2.66. Ahora sumo parte imaginaria, que es esta, parte imaginaria, que es esta, y la última parte imaginaria, que es esta. Y el resultado me dio 1.8 imaginario. Todo esto son kVAs. Lo convertí a forma rectangular y el resultado me dio 3.21 kVAs, ángulo de 34 grados. Voy a ponerlo por acá. El resultado final, la potencia total, es igual a 3.21 ángulo de 34 grados, y estos son kilovolts amperes. De hecho, una cosa que no hice y voy a hacer ahorita es calcular el factor de potencia o coseno de phi de este sistema. El factor de potencia, que es lo mismo que el coseno de phi, es igual a, permítanme sacarlo, si el ángulo es 34, el coseno de 34 es igual a 0.82, 0.83, se lo voy a poner, 0.83. Y con esto terminamos este problema. En un problema futuro, en un ejercicio posterior, explicaré cómo este factor de potencia lo podemos mejorar agregando sistemas capacitivos. Solamente quiero que noten algo. El primer coseno de phi que me dieron, ya los borré. Ah, no, el primer coseno de phi que me dieron era de 0.89, el segundo de 0.80 y el tercero de 0.85. Vean cómo el coseno de phi final que me resultó es de 0.83. Eso nos quede para el análisis futuro. Muchas gracias, hasta luego.